Bien, nacer, crecer, reproducirse y morir son las cuatro etapas del ciclo de la vida de los animales. Todos los animales llevan a cabo estos cuatro procesos, cuatro etapas. Sin embargo, algunos se reproducen de diferente forma. El ciclo de la vida se da de diferente forma dependiendo de la especie. Por ejemplo, los insectos, las aves y los reptiles nacen de un huevo. Los mamíferos se reproducen mediante embriones que crecen en el vientre de la mamá. La mayoría de los animales se parecen a los adultos, pero la mayoría de los insectos y algunos anfibios pasan por transformaciones radicales durante su etapa de crecimiento. Eh, Esto es llamado metamorfosis, como por ejemplo los gusanos de una especie específica, de varias especies específicas, eh, se convierten en capullos y estos capullos en mariposas. Este es el ciclo de la vida de los animales. Nacer, dependiendo de qué especie sea, por ejemplo, pueden nacer de huevos, por embrión o, o por metamorfosis puede llegar a crecer bien. Em, Crecen, la mayoría crece normal, solo los insectos, que los insectos y los anfibios como las ranas crecen de una forma diferente, como lo es la metamorfosis, y esto hace que crezcan de una forma diferente. La reproducción, existe reproducción sexual y asexual. Y pues mueren de una forma normal, una forma cotidiana que todos sabemos, siendo el depredador, eh, pues muere de hambre por, por diferentes motivos, y siendo el depredado, pues ya moriría de una forma normal, se podría decir, moriría alimentando al depredador. El ciclo de la vida de las plantas consiste en distintas fases y etapas por las que pasa una planta a lo largo de su vida. Sin embargo, existen varias formas de la reproducción dependiendo de la planta de la que estemos hablando. Por ejemplo, existe la reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es la mayoría de las plantas que se reproducen sexualmente. Intercambio de genes. Se caracteriza por la existencia de sexos diferenciados, de modo que al entrar en contacto el espermatozoide con el óvulo de la planta se formula una semilla que dará lugar a una nueva planta. Aquí estamos hablando de una reproducción que la mayoría conocemos, los seres humanos y la gran mayoría de los animales tienen. Es una reproducción de intercambio de genes. El espermatozoide entra en contacto con el óvulo. Unos espermatozoides crecen dentro de ese óvulo y se da un nuevo ser. En este caso se da una nueva semilla que da vida a a una nueva planta. La reproducción asexual es mucho más sencillo que la reproducción sexual, ya que la planta es capaz de reproducirse por sí sola, no necesita un intercambio genético para reproducirse, siendo capaz de dividirse y dar vida a una nueva planta. Por ejemplo, hay plantas enredaderas que al cortarse y al tener contacto con la tierra vuelve a sembrarse en la tierra y vuelve a crecer otra enredadera. Eso es como una reproducción asexual. El ciclo de la vida de las plantas con reproducción sexual pueden ser por semilla, por germinación, por crecimiento y por reproducción o polinización. Hay más, pero solo hablaré de estas cuatro. El ciclo de la vida de las plantas por un proceso asexual es diferente.
Es un proceso muchísimo más simple, como ya hemos visto. No hay intercambios genéticos, solo una planta que desprende eh, una parte de ella y nace otra. Por ejemplo, los árboles cuando sueltan una manzana, una naranja, una piña, se cae al piso y nace otra planta. Esa es una reproducción asexual porque no hay intercambio genético. La nueva planta en esta reproducción asexual nace a partir de otra, siendo en un principio de una pequeña parte o fragmento de esta planta que se dividió, llegando a construir un organismo completamente independiente. Por lo tanto, en este caso no existe la necesidad de que entren en contacto los órganos sexuales ni que exista un intercambio genético. No es necesario que una planta se reproduzca con otra planta para que nazca otra. Como ya había dicho, una semilla cae de un árbol, se siembra, nace otro árbol. Esa es una reproducción asexual. Estas son las reproducciones de los animales y de las plantas según su especie.